Hola, buenos días amigos, bienvenidos a este espacio de su podcast de todas las mañanas Hablando de Iglesia, donde nos tomamos un momento para reflexionar sobre temas que nos tocan el corazón y nos invitan a cambiar. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se titula Fratelli Tutti, que es una encíclica escrita por el Papa Francisco, que esta encíclica nos desafía a vivir con más amor y solidaridad. En solo 10 minutos, que es más o menos lo que va a durar este corto podcast, veremos qué nos dicen los capítulos del 1 al 4 y cómo esto lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Así que empecemos. El capítulo 1 lo vamos a titular el bloque 1, mejor dicho, lo vamos a titular como Las sombras de un mundo cerrado. El capítulo 1 nos muestra que aunque vivimos en un mundo más conectado tecnológicamente, en una realidad mayormente nos vemos conectados por medio de Instagram, redes sociales como WhatsApp, Facebook, es lo que nos mantiene conectados con las personas que están fuera. Eso significa que a veces estamos más divididos emocional y socialmente. El Papa Francisco habla de problemas como la exclusión, el racismo y la indiferencia. Entonces pensemos un momento. ¿Cuántas veces hemos preferido mirar nuestro celular en lugar de hablar con alguien que está enfrente a nosotros? Es algo que nos pasa bastante, estoy seguro que a todos nos pasa. Estas son sombras, por así decirlo, que nos hacen desconectarnos de lo esencial. Y aquí hay una frase clave del texto que dice: el amor, que es apertura y don de sí mismo, es la clave para superar las sombras. ¿Qué significa eso para nosotros? Tal vez dejar de lado el egoísmo y empezar a interesarnos por las luchas de los demás. Ok amigos, vamos a entrar al tercer bloque, el cual vamos a titular Pensar y gestar en un mundo abierto. En el capítulo 3, Francisco nos pide soñar con un mundo donde todos quepan, sin importar de dónde vengan o qué creen. Nos habla de algo poderoso que se llama la amistad social. Todos tenemos amigos, pero aquí la pregunta es: ¿estamos dispuestos a abrirnos a personas diferentes a nosotros? Cuando hablo de personas diferentes a nosotros, hablo de personas que quizás están inmersas en otra religión distinta a la nuestra, como por ejemplo alguien que tiene un amigo que es evangélico y él es cristiano, o tienen otra ideología o un estilo de vida diferente. El Papa Francisco dice algo hermoso: el amor rompe las cadenas de las diferencias y construye puentes. Yo creo que quizás alguno de nosotros, o todos, puede que tengan un primo, un amigo, un familiar, o alguien allegado, o alguien que está en su vida, que quizás tiene una inclinación sexual distinta a la que culturalmente estamos como que enseñados. Entonces, muchas veces las personas, cuando son un poco de mente cuadrada, piensan que esto está mal. Quizás sí, no es lo normal, pero nada es lo normal al final, ¿entiendes? Cada quien tiene una ideología distinta, cada quien tiene gustos distintos, cada quien tiene pensamientos distintos. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Aceptar a las personas, escucharlas, saber qué es lo que piensan, querer entender qué es lo que pasa por sus cabezas. Eso es lo que debemos hacer. Eso es la iglesia, a eso nos invita el Papa, a eso nos invita la iglesia, a ayudar a esas personas que si quizás puede que estén un poco descarriladas, ayudarlas a encarrilarse, no dejarlas a un lado, sino pensar en ellos y pensar en ayudarlos. Entonces, esto me hace pensar que nuestra generación tiene el potencial de hacer un cambio real si empezamos a construir desde ahora mismo relaciones basadas en respeto y no en prejuicio. Vamos a dejar a un lado todos esos prejuicios, vamos a dejar a un lado todas esas cosas que puede que no sea lo que estamos acostumbrados, pero no importa. Vamos a dejar la mente cuadrada, vamos a tener una mente más abierta. Vamos a empezar a ayudarlos a todos, a ser amigos todos, y globalmente eso nos va a beneficiar.
incluso personalmente, espiritualmente, y lo digo porque pienso que no hay nada mejor que tener un amigo. Los amigos son la familia que podemos decidir tener, porque tú, lamentablemente, la familia que naciste es la familia que tienes, pero tus amigos son las personas que tú decides que sean tu familia. Entonces vamos a tratar de, si tienes una persona allegada a ti que quizás piensas que tiene un problema o que tiene una ideología distinta a la tuya, trata de entender esa ideología. Si está en una religión distinta, escúchalo. Vamos a escuchar esa religión. De pronto no la vas a apoyar al 100%, pero sí la vas a escuchar y vas a tratar de entenderla. Y eso te va a hacer que tú crezcas personalmente. ¿Por qué? Porque vas a tener ese conocimiento de esa ideología o de esa religión, perdón. Ahora vamos a entrar en el bloque número 2, que vamos a titularlo como Un extraño en el camino. En el capítulo 2, Francisco retoma la parábola del buen samaritano, y no solo como una historia bonita, sino como un reto para nosotros mismos. Nos dice que ser un buen samaritano hoy significa ser indiferente ante el sufrimiento de los demás o de los otros, pero eso significa ser un buen samaritano. Imagínate, ¿cuántas veces has pasado de largo frente a alguien que necesita ayuda porque no tienes tiempo? Aquí el Papa nos dice algo fuerte: no somos ciudadanos plenos si ignoramos el dolor de los demás. Y eso es algo que nos pasa todos los días, estoy seguro. A veces pasamos por la calle y vemos a alguien que está súper necesitado y se le nota, y simplemente porque tenemos la cabeza en otra parte o tenemos ocupaciones distintas, podemos llegar a ignorarlo y hacer caso omiso a eso, cuando de pronto esas personas nos puede estar necesitando o puede estar necesitando cualquier pequeña ayuda que podamos darle. Este capítulo, el número 2, nos invita a preguntarnos ¿cómo podemos ser más empáticos? A veces puede ser tan simple como un mensaje a un amigo que sabes que está pasando un mal momento. Ahora vamos a entrar al bloque número 4, el cual vamos a titular Un corazón abierto al mundo entero. Finalmente, en el capítulo 4, Francisco nos invita o nos lleva a mirar más allá de nuestras fronteras. Nos invita a pensar como ciudadanos globales y no solo de nuestro país o nuestra comunidad. Muchas veces cuando somos nosotros los venezolanos, más que todo, estamos acostumbrados a que pensamos que cada vez que vamos a salir de nuestro país nos van a tratar mal o de alguna manera vamos a ser mal recibidos. Y una frase que resuena mucho es: la cultura del encuentro es posible. Eso significa que podemos aprender unos de otros, enriqueciéndonos con las diferencias en lugar de temerlas. También pasa mucho que nosotros los venezolanos somos personas que nos dejamos influenciarnos bastante por otras culturas. Por eso es que considero que este capítulo se adapta bastante a nosotros, a los venezolanos, porque si bien vemos la historia de nuestro país antes de todo este tema de que ahora somos nosotros los que emigramos, antes eran los extranjeros los que emigraban a nuestro país, y por eso nos vimos bastante influenciados por culturas como la italiana, la cultura alemana, la cultura china, la cultura árabe. ¿Por qué? Porque nuestro país era un país muy rico y de esa manera nosotros, por así decirlo, nos vimos influenciados por estas culturas. Entonces, ¿qué habla Francisco? Que nosotros, globalmente, esa es la enseñanza que él le da al mundo, no nada más a nosotros los venezolanos, porque, él quiere enseñar al mundo. Él quiere que nos imaginemos un mundo donde no usamos o donde nos unamos, Él quiere que nos imaginemos un mundo donde nos unamos para resolver problemas como el cambio climático o la pobreza. Todos los países, que debería ser así. Que todos los países no piensen en que son uno solo, sino que seamos una comunidad global. Y suena ambicioso, pero empieza con pequeñas acciones como apoyar causas locales, consumir de manera responsable y sobre todo mantener una mente abierta. Entonces, vamos a empezar a cerrar este pequeño podcast que
que estamos realizando acá. Y con esto llegamos al final de Fratelli Tutti, que no es solo un texto, es una invitación a vivir con más amor, más empatía y por supuesto con más sentido común. Antes de irme quiero dejarles este desafío de que piensen en una pequeña acción que puedes hacer hoy para ser un buen samaritano. Quizás sea escuchar a alguien, donar algo o simplemente ser más amable. Puedes, qué sé yo, si tienes ropa en tu casa y ropa que no usas desde hace mucho tiempo y puedes regalarla a alguien porque sabes que no lo vas a usar y la tienes allí perdiéndose, sale a la calle, ve a una persona que quizás lo necesite y regálaselo. No es necesario que le des dinero, puedes regalar cosas como comida. Vas y un día preparas una arepa y se la regalas a la persona que está allá abajo o que está fuera de tu casa, que de pronto ves que está pasando una necesidad. Pues eso significa que seamos un buen samaritano, que podamos ayudar a los demás. Y pensar es dar de sí sin pensar en sí. Es así como lo veo. Y bueno, ya con esto llegamos al final de nuestro podcast. Más que todo es una invitación a que todos podamos ser un poco mejor con el mundo, para que así nuestro mundo sea mejor. De esa manera nos vamos a ver más beneficiados. ¿Por qué? Porque nuestro país, nuestra ciudad va a ser mejor, nuestra comunidad va a ser mejor, nuestro país va a ser mejor, porque somos buenas personas y nos rodeamos de buenas personas. Y al final nuestra realidad es la que hacemos nosotros mismos. Nada cambia si tú no cambias, como dicen en Venevisión. Y bueno, de verdad muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio. Recuerda que el cambio empieza contigo. Gracias.